Buenas. Buenas tardes. ¿Tienen algo que quieran bichar, alguna duda de alguna práctica anterior? Por mi parte no. Ahí. Bueno, vamos a arrancar entonces. La última vez si aparece alguien más y tiene alguna duda lo vemos, pero si no ya vamos a arrancar con la siguiente, que es en realidad la 5. La práctica 4 en realidad no tiene mucho sentido, es básicamente una introducción de la 5. De hecho, si se fijan este año, ni siquiera tiene ejercicios de revisión y examen, así que es algo que no, a priori no nos preocupa mucho. Y la práctica 5 va a arrancar a hablar de estadística descriptiva, que es básicamente lo mismo que venimos viendo hasta ahora, pero con muestras de la población. Entonces, va a haber algo que es fundamental entender y grabarse para siempre, porque de acá hasta la práctica 9 lo van a precisar. Y es algo por lo que la gente increíblemente pierde exámenes. Por esto que lo voy a explicar ahora, si lo entienden bien, adelantan bastante. Ahí se sumó Diana, que está entrando recién. Si tenés alguna duda de algo viejo, avisá, porque ya estamos por arrancar a bichar cosas de la 5. La 4 se saltea porque es una introducción. Bueno, nosotros hasta ahora veníamos trabajando con mu, con sigma y con sigma cuadrado. ¿Tá? Un poco más lindo que esto, pero básicamente es un poco esto. Mu es la esperanza. ¿Está claro? Esperanza. Sigma es el desvío. Y sigma cuadrado es la varianza. ¿Tá? Esto es lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Bien? Ya venimos trabajando más que nada con esperanza y varianza, y el desvío es la raíz de la varianza, no nos aporta mucho más. Lo que tiene que quedar claro es que estos son parámetros poblacionales. ¿Bien? Cada vez que nosotros hablamos de esto, estamos hablando de una población entera. Ahí no sé, en un bolillero había 50 bolillas, bueno, estamos hablando de todo el bolillero. Y a partir de la práctica 4 y 5 van a aparecer los parámetros muestrales, ¿bien? Que van a estar asociados a una muestra de n chica, los poblacionales son n grande, y son exactamente lo mismo. Ustedes tienen que entender que es lo mismo, nada más que en vez de sobre toda la población, estoy trabajando con la muestra. Y ahí me va a aparecer esto que se llama esperanza. Uno de los sinónimos de esperanza es media. Vamos a usar más que nada la palabra media. Y ahí va a aparecer. La media muestral se va a llamar X barra. El desvío muestral se va a llamar S. Una S chica. Y la varianza muestral se va a llamar, estoy dibujando cada vez más feo, se va a llamar S chica cuadrado. ¿Se entendió? ¿Cuáles son las definiciones acá? ¿Hay alguna duda al respecto de esto? No. Bien, entonces, esto es importante e insisto, esto la gente pierde exámenes por esto. Si ustedes le hablan de la media poblacional o de la media a secas, que es como si le hablen de la media poblacional, les están hablando de mu. Esto es bien básico, pero la gente se confunde, o sea, no nos podemos confundir en algo tan primario, digamos. Si le hablan, y además esto es una tabla que más o menos la tienen en la hoja de fórmulas, y si no, hágansela, porque
pueden escribir lo que quieran, acomoden lo que precisen. Si me hablan de la media muestral, me están hablando de X barra. Si me hablan del desvío poblacional, me hablan de sigma. Si me hablan del desvío muestral, me hablan de C chica. Varianza poblacional, sigma cuadrado. Varianza muestral, S cuadrado. ¿Ok? Va a aparecer algo nuevo que todavía no nos importa mucho, pero es la proporción, en algunas variables aleatorias, va a ser importante en futuras prácticas, que es la proporción es la poblacional, es P, y si estamos hablando de la proporción muestral, ahí aparece de nuevo X bar. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros entendemos que todo lo que viene ahora es lo mismo que antes, o muy parecido a lo antes, nada más que hablando de una muestra en lugar de una población, vamos a entender que muchas cosas se hacen de manera muy parecida. ¿Ah? Y por ejemplo, ya vamos a arrancar a bichar algún ejercicio. Creo que había alguno por acá. Después va a estar lo de diagrama de caja, que es aparte, pero me interesa más primero que entendamos esto. Bueno, como verán, del diagrama de caja no se van a salvar, está lleno de ejercicios, pero eso lo vamos a entender después. Bien, vamos a ver esto. Para que ustedes vean que este tipo de ejercicios es lo mismo que la práctica 2. Va a tener una mínima variación ahí. Vamos a hacer el ejercicio 13.10. Bien. A partir del año 2019, es algo nuevo, por si alguien estaba mirando cosas viejas o viene de otros años, se empiezan a dar los datos en intervalos. Pero eso no nos va a complicar mucho. Cada vez que ustedes les den los datos en intervalos, por ejemplo, acá les dicen que entre 0, bueno, vamos a leer todo, para un total de 12.430 personas que sufrieron algún tipo de lesión en accidente de tránsito en un determinado país, se conoce la siguiente información. Bueno, antes que nada, ese 12.430, ¿qué les parece que es? ¿Qué opinan? Tiren lo que les parezca. Ni idea. La población. Bueno, El N grande era. podría haber sido, pero en realidad no está claro en la letra, pero medio que lo vamos a suponer, en realidad es el N chica. ¿Tá? Porque nosotros suponemos que el país va a tener más de 12.000 personas. ¿Bien? La población del país es N grande y esto es N chica, o sea que me tomó una muestra de todo el país, equivalente a 12.400 personas. Entonces ahí me dice que bueno, entre 0 y 10 años hay un 3,6%. Bien, dice, personas que sufrieron algún tipo de lesión, bien. Tomó 12.400 personas con algún tipo de lesión. Y acá me habla de su muestra, qué porcentaje cae en cada intervalo de edad. Entonces esto, si ustedes lo validan, me suma 100%. ¿A qué se parece mucho esto? A datos y su porcentaje. ¿A qué se parece bastante? ¿Les suena algo? ¿De la práctica 2? ¿O nada? Bueno, es como una cuantía. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la cuantía era cada valor del recorrido y al lado tenía su probabilidad? Esto es lo mismo. Entonces, como me lo da en intervalos, lo único que voy a tener que hacer yo es X yo lo hago con X con un puntito arriba. No sé en la cátedra cómo lo hace, pero no importa, es lo mismo. Lo único que voy a tener que hacer yo es, no puedo trabajar con intervalos, tengo que tomar un solo punto del intervalo. Y el punto que voy a tomar es el punto medio, siempre. Siempre que me den un intervalo, tomo el punto medio, que se llama
marca de clase. Bien, entonces me queda 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo cada valor del recorrido, ¿tá? Que son estos, y su probabilidad, porque si es el porcentaje que hay de esos valores en el total, es su probabilidad. Por las dudas, la frecuencia relativa es eso. Del 100% de los datos, ¿cuántos datos, cuántas veces está el 5? Bueno, 3,6% y todo así. ¿Qué se puede hacer con eso? Creo que la que participaba justo hoy no vino, así que estamos callados. Pero, ¿se acuerdan lo que podíamos hacer con eso? Vamos a hacerlo en un Excel esto. Se puede hacer la esperanza. Si yo tengo una cuantía, es decir, cada valor del recorrido y su probabilidad, puedo hacer la esperanza. 5, 15, 25, 35, 25. Vamos a aprovechar que podemos hacerlo en un Excel y lo estoy haciendo ahí y ahora lo pongo en la pantalla, así se entiende. Porcentaje, frecuencia relativa, 3,6, 14,3, 28,2, 17,3, 14,3, 9,8, 6 y 6,5. Bien, acá estoy haciendo en porcentajes esto mismo. Y esto me tiene que dar 100%. Esto suma 100%. Bien. Entonces, algunas cosas que tienen que saber ustedes son que la esperanza, que es igual a la media, se calcula igual que siempre. Entonces, lo único que voy a hacer es sumar cada valor del recorrido por su probabilidad. Y todo eso lo sumo. Esto ustedes en el examen no lo van a poder hacer con un Excel, pero bueno, se entiende la idea cómo es. Me queda un porcentaje. 36,03. Bien, y así de fácil ya podemos hacer la media. ¿Lo ven? ¿Hay algún comentario al respecto o se entiende? Bueno, creo que se entiende. Después, algunas cosas que podemos hacer para que entiendan cómo vienen los datos. Esto es la frecuencia relativa, que es lo que nos dan. Bien. Podemos hacer la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el n, o sea, me tiene que dar el n, que en este caso es 12.430. Bien. ¿Y cómo lo calculo? Agarro y me fijo qué porcentaje representa esa línea en toda la población, 3,6%, y lo multiplico por el total. Entonces yo acá tengo los 12.430, ¿lo ven? Le das formato de celdas, número 0. ¿Se entendió? Hago el 3,6% de 12.430 y sé cuántas personas hay ahí. Pero bueno, eso a priori creo que no lo va a pedir mucho. Otras cosas que se pueden hacer, que es muy parecido a la función de distribución, es la frecuencia acumulada. Por ejemplo, yo puedo hacer la frecuencia relativa acumulada, que no es otra cosa que ir sumando las frecuencias relativas. Exactamente igual que la función de distribución. Para que vean, cualquier cosa, que esto sigue siendo lo mismo que la práctica 2, pero con otro nombre. Bien, yo ahí tengo cuánto va acumulando. En el 5 voy acumulando 3,6, en el 15 17,9 y todo así. Y en el último de los valores acumulo el 100%. Recordando que esto es una marca de clase, que en realidad esto es un intervalo, que para hacer cálculos lo preciso, pero si no sigue siendo un intervalo.
Bien. Y una Entonces, preguntita, decime. disculpa. Cuando hiciste la X por la frecuencia, ¿para qué querías calcular eso? Que no me estaba Bueno, apuntando y me perdí un poco. bien, esto es la esperanza. ¿Se acuerdan que era cada valor del recorrido por su probabilidad? Y como me pide la media, que es la esperanza, es lo mismo, son sinónimos, entonces lo calculé así. Cada valor en sí acá no sirve para nada. Lo único que sirve es la suma después al final. ¿Se entendió? Ah, sí, está. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, la mediana es algo nuevo, pero es muy fácil y por favor ya váyanse grabando. Mediana y media no tienen nada que ver. Si la variable aleatoria es simétrica, dan lo mismo, pero son cosas distintas. Mediana y media son cosas distintas, por favor. La media es lo mismo que la esperanza, la mediana es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Y qué es la mediana? Es el primer valor en el cual se acumulan al menos el 50% de los datos. Es decir, una vez que yo calculé la frecuencia relativa acumulada, que no es otra cosa que la función de distribución de ver cuánto voy acumulando, me fijo dónde es el primer número en el cual yo supero el 50%. Y lo encuentro acá, ¿bien? En esta fila. Entonces, ¿cuál va a ser la mediana de las tres opciones? ¿Qué les parece? La opción A. Opción A, correcto. ¿Está? Mayor a 30 y menor que 40. ¿Por qué me lo pone así y no me pone 35? Porque el 35 es algo que nosotros precisamos para calcular la media, pero después esto sigue siendo un intervalo. Entonces, yo sé que una edad que está entre 30 y 40, que no sé cuál es, porque en el intervalo yo pierdo la información, en esa edad se acumula el 50% de los datos. ¿Bien? Porque acá todavía no llega al 50%, entonces en este intervalo sí. ¿Ok? Bueno, y ahora me dice, el número de personas con 60 años o más, por las dudas vamos a volver a poner acá los intervalos. ¿Está? Esto era 30-40, y acá tenemos 50-60, 60-70, 70-80. El otro no importa. El número de personas con 60 años o más. Bueno, en nuestra tablita, ¿en qué filas vemos las personas con 60 años o más? ¿Qué les parece? Las dos últimas. Las dos últimas, perfecto. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Acá están las personas que tienen 60 años o más. ¿Bien? Porque arranca de 60 y va hasta el 80. Una cosa que tienen que saber de los intervalos, que en la teoría son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. O sea que este 60 acá no existe. Ahí, ese intervalo va hasta 59,999999. ¿Ok? Entonces recién acá hay personas con 60 años. Y me dice, el número de personas con 60 años o más que sufrieron algún tipo de lesión en accidentes de tránsito pertenece al intervalo Chan. Y me tire esos números. Bien. ¿Cuántas personas con 60 años o más sufrieron algún tipo de lesión? ¿Qué les parece? ¿Dónde pueden ver eso ustedes? Olvídense de las opciones que a veces los marean. Lean la pregunta. Número de personas con 60 años o más. ¿Cuántas personas hay con 60 años o más? ¿Dónde puedo ver eso yo? Frecuencia absoluta era La 746 más 800 y algo. Exactamente. Bien, para eso nos sirvió la frecuencia absoluta, que no es otra cosa que multiplicar la frecuencia relativa por el total. Entonces, si yo sumo estas dos cosas, me da 1554. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta?
La B. La B, bien. Bueno, y así con esto pueden jugar con muchas cosas, pueden preguntarles por un lado, preguntarles por otro, pero no tienen mucha más ciencia que esto. Es entender cada una de estas columnas, qué son, cuando hay un intervalo, hacer la marca de clase para poder calcular la media, porque si no, no se puede. Y bueno, y ver que la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la función de distribución, que voy sumando las frecuencias relativas, que la frecuencia absoluta es multiplicar la frecuencia relativa por el n chica, y puede hacer una frecuencia absoluta acumulada, se puede hacer también, no sirve para mucho, pero si se la llegan a preguntar, es lo mismo que con la frecuencia relativa acumulada, voy sumando, ¿ok? Y en la última de las celdas me debería dar n, 12.403. ¿Se entendió? Bueno. Esto después también les puede aparecer en gráficas. Cada vez que les aparezca en gráfica, ustedes van y hacen la tabla que ya conocen, que acabamos de ver, y ahí les va a quedar mucho más fácil. Bien, porque ya la tabla la conocen. Si le dan una tabla de frecuencias, una gráfica de frecuencias, perdón, la pasan a tabla y ahí les va a quedar bastante mejor. Bien, vamos a hacer nosotros entonces un diagrama de caja, que es lo otro que aparece en la práctica 5, y van a ver que no tiene mucha ciencia. Quiero alguno que me dé los datos, así lo dibujamos nosotros. Bien, vamos a ver el 13.1, que también repasa un poco de esto que vimos recién, y aparece el diagrama de caja. Bueno. Bien. Ahí me dan los datos, me dice. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de horas trabajadas en la semana anterior por un conjunto de estudiantes universitarios. Bien. Si quiero puedo hacer la tablita que hice recién, o si no, no hace falta. O sea, si lo ven que no les va a preguntar nada de eso, ni se quemen. Les está preguntando la media. ¿Saben hacer la media ustedes acá? ¿Cómo la harían? ¿Ni idea? Tienen que tener claro que la esperanza es lo mismo que la media y es lo mismo que el promedio, ¿está? Entonces, si le piden la media, les están pidiendo el promedio. ¿Saben hacer el promedio con estos datos? ¿Saben hacer el promedio de esos datos? ¿Eso que son horas arriba y cantidad de estudiantes abajo? No, no, se los pusieron en dos filas, pero es todo lo mismo. Ah, bien. O sea, estos Sería son... sumar todo y dividirlo por la cantidad de los números que hay, digamos. Correcto. La Acá cantidad de tenemos, trabajadores. exactamente, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 20. 12, 14, 20, gracias. Tenemos un n chica que es 20. Bien, entonces, sumo todo y lo divido entre 20 y ya tengo la media. ¿Está claro? Bueno, ¿cuánto da esa media? Acá la cuenta si quieren. Creo que da 27,5 me suena. Pero alguien si puede, mientras lo valida. Si no, lo hacemos nosotros en el Excel. A ver, voy a hacer un resultado ahí.
29,3 me dio a mí. 29,3, ok. Sí, a mí también, 29,25. Bien, 29,3. Vamos con eso. Bien, y ahora vamos a aprender cómo se hace el diagrama de caja. Recién aprendimos lo que era la mediana. La mediana es una medida de posición, ¿ok? Es decir, para calcular medidas de posición tenemos que, primero que nada, ordenar los datos. Bien. Y después vamos a calcular los cuartiles. Vamos a tener el cuartil 1, vamos a tener la mediana, que es el cuartil 2, y vamos a tener el cuartil 3. Bien. Estos cuartiles son fundamentales, se hace necesario calcularlos para poder hacer un diagrama de caja. Todos estos se calculan como la parte entera, esto, ¿cómo era? Era n dividido, ahí va, hacemos n dividido, cuando es el cuartil 1, voy a plantearlo distinto, así queda más lindo. El cuartil 1 tenemos que arrancar haciendo n por 1/4. El cuartil 2, que es la mediana, n por 2/4, y el cuartil 3, n por 3/4. Después, dependiendo de si esa cuenta me da entero o no entero, es lo que hago. Si esta cuenta me da un número entero, hago ese número, x1 más el siguiente, y los divido entre 2. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y si me da no entero, entonces tomo el siguiente número. Pongo x2 ahí para que más o menos se entienda, pero con los números lo vamos a ver mejor. Entonces, en el cuartil 1, ¿cuánto me da si hago n por 1/4? ¿Cuánto es n? 20. Bien, por 1/4, 5. 5. Perfecto. ¿Es entero el 5? Sí. Bien. Y ahí entonces lo que voy a hacer es contar. Bien, y agarro. Hay que ordenar los datos, fue lo primero que dijimos, por favor no se olviden de ordenarlos, pero estos datos están más o menos ordenados, pues están al revés nada más, no me cambia nada. Entonces arranco a contar. Este es el primer dato, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. ¿Tá? Como me dio entero, es decir, me dio 5, 1, me dio 5, tengo que hacer el quinto valor más el sexto valor dividido 2. O sea, 20 más 20 dividido 2. ¿Se entendió? Más o menos. Hago n por 1/4. Bien, me dio 5. Bueno, como es entero, hago el quinto valor más el sexto dividido 2. ¿Tá? 20 más 20 dividido 2 me da que el cuartil 1 es 20. Vamos con el cuartil 2. ¿Cuánto me da n por 2/4? 10. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto es el cuartil 2? ¿Cuánto es la mediana? A ver qué me dice. 25 más 30 dividido 2. Ahí va, 25 más 30 dividido 2, porque como me dio entero es ese valor más el siguiente dividido 2. ¿Se entiende? Sí. 27,5. Y después voy con el cuartil 3. ¿Cuánto da el cuartil 3? 15. 15, ¿está? Entonces, ¿cuánto vale? 20, 19, 18, 17, 16. En la posición 15 tengo este número. ¿Cuánto vale el cuartil 3? 35 más 40 dividido 2. Ahí va. 37,5. ¿El resto entendió cómo funciona esto? Sí. Ojo que acá nos está dando siempre entero. Si n fuera 21, por ejemplo, y yo hago
no sé, acá, vamos a hacerlo con otro color. Hago n por 2/4 y me da 20, perdón, me da 10,5. Ahí voy y tomo de una el decimoprimer valor. ¿Tá? No me tengo que poner a hacer décimo más décimo primero, digo 2 ni nada raro. ¿Está claro? Pero en este ejercicio nos dio siempre entero. Por eso lo tenemos que sumar más el otro. Bien. En este tema, disculpa, ¿Sí? no me acuerdo muy bien, pero había algo que había cambiado de estas modalidades de los puestos. ¿Es esto lo nuevo? ¿Sería? Sí, ¿en qué año cambió? Pues si cambió este año y no me enteré. ¿Sabes cuándo cambió? El año Pa. pasado sí, algo había cambiado, pero no me acuerdo qué. A ver, vamos a echarlo acá. O sea, sé que cambió la mediana, que dijeron que no le iba, la moda, que no le iban a preguntar más y que los datos los iban a empezar a dar por intervalos. Pero a ver, vamos a echar acá. A ver si Ah, capaz que fue eso. Eso fue lo No, en que... realidad yo había visto algo del cálculo de esto de las posiciones, como que algo ya lo habían cambiado, que no se usaban más, pero no recuerdo bien. Percentil, datos, coso, pimba, medidas, desviación. Acá, percentil de orden 100%. Ordene los datos en sentido creciente. El percentil de orden 100% es el mínimo valor real tal que... Ah, mirá, sí, creo que lo cambiaron esto. Dame un segundo. No es un dato menor. A ver si esto lo tengo por acá. No, no, pero esto está igual, a ver. Percentil. Déjame ver antes. 2016. Ahora acá. Ah, sí, está bien, lo cambiaron. Percentil de orden es la... Está bien. Por ejemplo, entonces, la mediana es el mínimo valor real tal que la función de distribución es mayor o igual que eso. Bueno, o sea que casi todo eso que les dije, bórrenlo de su mente, porque ese es el método anterior. ¿Está? Acá, en realidad, lo único que vamos a hacer es decir, si no es entero, da lo mismo, pero si es entero, nos quedamos con ese número. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. El cuartil 1, yo hago esa cuenta, n por 1/4 y me da 5. ¿Bien? Como ese es entero, listo. Me quedo con el quinto valor. ¿Se entendió? Sí. Déjame buscar esto. Lo voy a mover para acá. Ah, tal cual dice ahí entonces. Bien. Bastante más fácil entonces. Después tenemos la mediana, que es el cuartil 2. Hago la cuenta y me da 10. Bueno, entonces me quedo con el décimo valor. Después con el cuartil 3 hago la cuenta y me daba, creo que era 15. Entonces me quedo con el decimoquinto valor. ¿Está claro? Entonces el cuartil 1 va a ser 20, el cuartil 2 va a ser 25 y el cuartil 3 va a ser 35. ¿Están de acuerdo con esto ahora? Y borren todo lo que les dije anterior de dividir, sumar el otro y dividir entre 2, que fue al pedo. ¿Están de acuerdo ahora en cómo hacemos los cuartiles? Sí. ¿Es más fácil ahora? Sí, mucho más fácil ahora, por suerte. El otro era un invento que por lo general en otras facultades no se usaba solo en esta, no sé por qué. ¿Cómo queda si en vez de 20 te da 21 a ver la mediana? Si en vez de... Si n en vez de 20 es n igual a 21. Bien, entonces ahí tenés, por ejemplo, Q2 que te da 10,5.
Bien, ahí tenés que tomar el siguiente, tenés que tomar el 11º. ¿Tá? Eso sigue igual. Si no es entero, tomamos el siguiente. ¿Por qué? Porque en el 10 todavía no acumulaste el 50%. Y en el 11º sí acumulaste el 50%. ¿Está claro? Ah, perfecto. Muchas gracias. Nada. Igual estoy viendo algo. El percentil de orden 100% es el mínimo valor, ¿no? Sí. Vos sabés que esto lo vamos a tener que repasar porque ahora no sé si está hablando de valores del recorrido o no. Sí, tiene que ser valor del recorrido. Sí, está bien. Si no sería imposible un valor que no es el recorrido que va a inventar un número ahí. Pero última, yo me quedo con este deber y si veo algo distinto lo cambiamos. Pero a priori es esto. Si alguien tiene algún comentario para hacer, este es el momento. A ver qué están diciendo por chat acá. Si ahí va, lo que preguntaron recién. Bien. Bueno. Entonces tenemos ahí que 20, 25 y 35 son los cuartiles. Vamos a hacer lo siguiente para que no se nos corte esto a la mitad porque quedan 3 minutos. Corto ahora y nos sumamos de nuevo y empezamos en el diagrama de caja. En la siguiente reunión hacer diagrama de caja. Todos tienen el link, ¿no? Sí. Sí. Bien, nos vemos ahora. Salgo y entramos.